Nací en una pequeña capital de provincia, allá por el año de gracia de 1882. Mi nombre es Nicolás Viñuales. Junto con mi hermano Elías, algo más joven que yo, vivimos y fotografiamos el mundo que nos rodea. Nuestras imágenes serán después parte de los recuerdos de esta tierra. Me gusta tener en mis manos estas viejas fotografías. Me invitan a recordar. Cada una de ellas es un instante de tiempo atrapado, fundido con delicadeza en un frágil cristal. En una foto queda reflejado también el propio fotógrafo, los libros que ha leído, la música que ha escuchado, los viajes que se hicieron y las personas que se amaron. Objetos que contienen recuerdos. Recuerdos que son la herencia que nos deja el tiempo cuando se va. Recordar. Esa es, quizá, la única manera de detener el tiempo. Qué frágil es un instante y sin embargo qué eterno puede llegar a ser. Esto que estamos viendo se llama la fragilidad del instante y es la vida de Nicolás y Elías Viñuales, dos oscenses muy peculiares. Enseguida los vamos a conocer un poco más porque gracias a este documental vamos a adentrarnos no solo en la vida de ellos, sino también de toda esa sociedad de principios del siglo XX. Estamos con el director del documental, Eduardo de la Cruz. ¿Qué tal? Hola, muy buenos Gracias días. por estar aquí. Y en la parte de la realización también Amalia Sesma. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, la fragilidad del instante, Eduardo, ¿qué es exactamente? Un instante en sí es un fragmento de nuestra vida breve, frágil, y encima en el soporte que disparaban las fotografías, que es un pedazo de cristal, se convierte en algo realmente extremadamente frágil, ¿no? Es un poco la esencia del título. Y yo creo que también viene a recordar un poco que en el fondo las fotografías son pedacitos de memoria, ¿no? Y eso tiene mucha fragilidad, claro. ¿Por qué habéis elegido a los hermanos Viñuales para este documental? Bueno, yo hace unos años, trabajando en el fondo de Ricardo Compairé, del cual hicimos un documental, me hablaron de la fotografía de Nicolás y Elías, y es realmente todo lo contrario. Igual que Compairé fotografiaba lo que se estaba perdiendo, la arquitectura, las formas de vestir, Nicolás y Elías fotografiaban todo lo contrario, lo que estaba llegando, ¿no? Esos cambios sociales, esa modernidad, los cambios en la forma de vestir, los cambios culturales. Y son dos contrastes y son dos puntos de vista diferentes del Alto Aragón, pero complementarios totalmente, ¿no? Es curioso porque hablabas de Compairé, estamos hablando de la historia de gente comerciante de Huesca, estamos hablando de Albasini también, que hace poco íbamos a esa exposición con una ferretería, una familia
de italianos que llega, y los hermanos Viñuales, una tienda de ultramarinos, ¿no?, en el Coso Bajo. Sí, en el Coso 45, también igual. Yo creo que es lo que llama la atención, un artículo que escribió Antón Castro, que hablaba de Huesca, ciudad de fotógrafos, ¿no? Llama la atención que en una Huesca de 12.000 habitantes, que se dieran la mano pues tantos y de tanta calidad, ¿no? Albasini, Oltra, Lorenzo Almarza, o sea, hay unos cuantos, Compairé, 8, 9, 10, 12, no voy a decir porque no me acuerdo de algunos, pero que en muchos casos eran fotografías que entre ellos se intercambiaban, aprendían técnicas, se compartían viajes, todo a la vez, ¿no? Claro, pero estamos hablando de ciudadanos con un poder adquisitivo un poquito más alto que los demás, porque sería muy caro, estamos hablando del momento de la fotografía, no sería fácil, ¿no?, adquirir todo ese material fotográfico. Claro, hay que pensar también que casi todo el material era importado. Claro. Ellos tenían, por ejemplo, Elías, que se casó con una mujer francesa, pues en esos contactos comerciales el equipo se lo compraba allí y se lo traía, ¿no?, para disparar aquí las fotos. Y casi todo, igual que Compairé, el objetivo se lo trajeron de Inglaterra, o sea, todo era o de Barcelona, que digamos que era el punto más cercano, comercial. Pero claro, estamos hablando de algo que no estaba al alcance de cualquiera. No hablamos también de grandes burgueses, porque al fin y al cabo eran comerciantes que gracias a un negocio y un trabajo pues se podían permitir ciertos lujos, entre comillas, pero no eran gente de una posición social elevada, yo creo que no. Pero era gente con mucho interés y además rodeados de una gran intelectualidad, ¿no?, Eso en los sí, círculos en los que se movían. Claro, de momento alguien que en esa época se le ocurre coger una cámara de fotos e irse al Alquézar, se salía ya del rango habitual. Y luego eso, el turismo, digamos, es cuando empieza a darse a conocer qué es el turismo, porque en aquella época nadie se le ocurría coger un coche como estos y que circulaban a 30 kilómetros por hora y irse al Alquézar, que era toda la mañana de viaje por una carretera de tierra, ¿no? Habría que tener un cierto toque de aventura también, ¿no? Amalia, este trabajo, este documento, ¿cómo empieza? ¿Quién lo va narrando? Porque nos ha parecido que es alguien en primera persona, uno de ellos. Sí, bueno, en el trabajo anterior de Orosia vimos que funcionaba bastante bien que fuese el propio protagonista quien nos narrase su historia. Así que comienza Nicolás narrando pues dónde nació, cuál era su vida en general. ¿Qué escenarios habéis recorrido? ¿Localizaciones? Pues hemos recorrido, a partir de la ciudad de Huesca, toda la ciudad de Huesca, hemos recorrido todos los alrededores donde ellos fueron. Yo creo que el punto más lejano hacia el sur fue Venta de Vallerías, ¿no? Y bueno, pues Alquézar, estamos viendo aquí a la Catedral San Pedro. Bueno, pues todo lo que hemos podido buscar y bueno, nos hemos llevado a veces gratas sorpresas porque había lugares que permanecían bastante similares, como puede ser la Fuente de Sesa, y sin embargo lo que es la zona de campo y demás, o incluso en la ciudad, pues esos lugares han desaparecido. ¿Cuánto dura este documental? Pues casi una hora. Casi una hora, y para casi una hora, sí. Bueno, me imagino que es imposible contabilizar, ¿no?, las horas que habéis dedicado, pero ¿cuándo se empieza un poco a pensar, cuándo empieza la idea? Hablamos de meses, de años, cuando sí. Decís hay que hacer algo. Surge la idea y a partir de la idea, claro, hay que documentarse, hay que buscar toda la información posible, hay que buscar las personas que nos pueden aportar esa información, que luego van apareciendo en el documental hablando directamente, y luego ya pues es un trabajo aproximado de 1 año y medio, 2 años. Claro, por eso, Eduardo, porque da la sensación que dices, bueno, una hora, esto en 2 meses estará hecho, hay que tener la idea, hay que plasmarla, ¿no? Es todo un trabajo de creatividad extremo siempre. Sí, en este caso, por ejemplo, de los trabajos que hemos hecho hasta ahora, ha sido el que más horas de edición ha tenido, porque el jugar mucho con las capas, el buscar ese antes y después en una imagen, de una forma novedosa, entre comillas, pues claro, el meter a Nicolás andando por sus propias fotografías, pues eso es un poco todo con un croma que nos prestó Huesca Televisión, todo hay que decirlo, y en ese plato pues pudimos recrear el actor y crear los escenarios detrás que fuimos a buscar a posteriori, ¿no? Claro, todo eso es un trabajo que lleva horas, lleva mucha dedicación, buscar las localizaciones en algunos casos, pues claro, ya no es llegar al Alquézar, es buscar el mismo lugar donde se puso el trípode, y eso a veces es posible y a veces no. Como bien dice Amalia, en muchos casos ha sido una gran decepción porque ahora hay una nave industrial que te impide ver lo que quieres ver, pero en otros casos te encuentras que guarda todavía la memoria, digamos, del lugar y está exactamente igual. O sea, que coges la fotografía y vais buscando justamente el punto desde el que se hizo. Hay que ver, ¿no? Qué bonito, porque yo estaba pensando, si Nicolás y Elías pudieran ahora ver todo este trabajo,
Bueno, primero se sorprenderían de cómo ha evolucionado la fotografía. Está claro, ¿no? está claro. Yo al hacer este papel, ¿no? Hacer esta película, de alguna forma yo me quería sentir un poco Nicolás y en el lugar donde él estaba haciendo la foto pensaba, intentando pensar en qué estaba pensando él, o sea, porque claro, tienes que de alguna forma, en el momento que disparas esa fotografía, ¿en qué estaba pensando? ¿No? ¿Con quién estaba? ¿Quién le acompañaba? ¿Por qué de ese sábado y dedicarse a ir ahí? Eso es un poco la forma de... ¿Y por qué ese lugar en concreto y no otro, no? Claro, hay muchos lugares que se repiten, es como una pauta, ¿no? Todo el mundo, incluso los propios que vivimos o viven en Huesca, recorren los mismos sitios, Ansoe, Cho, Alquézar, hay una serie de sitios que son San Juan de la Peña, etcétera, que hay que ir, ¿no? Es como una obligación. Pero luego también en el caso de ellos también se repiten esos mismos lugares 100 años antes, pero también llama la atención que se van, por ejemplo, a Venta de Ballerías, que dices, bueno, aquí aparte de ese castillo que ya no queda nada, o a Sesa, o sea, lugares que hoy nadie va de Huesca a verlos, pero ellos en su momento sí lo hicieron, ¿no? Es decir, que os habéis encontrado con sitios inesperados, que se salen un poco de lo normal, porque cualquiera de estos fotógrafos que hemos nombrado al principio están fotografiando sitios que se siguen fotografiando ahora, sí, ¿no? Es decir, sí, la puerta de la catedral. ¿Os habéis encontrado además de con la venta algo inesperado, un rincón de Huesca? Es decir, pues mira, este sitio resulta que no era habitual que lo fotografiaran. Pues no, pero tenemos una anécdota en la catedral en San Pedro, cuando estábamos allí grabando con el actor y dijimos, ay, hay un cable negro que va en toda la esquina, qué lástima, vamos a tener que trabajar mucho para poder eliminarlo. Y alguien estaba con la tableta con la foto original y dijo, no, si es que este cable estaba entonces, y es que es el pararrayos de la catedral. Entonces, hay cosas que siguen sorprendiendo. Para rayos que aguantó sí, más de un siglo, ¿eh? Exactamente en el mismo lugar. Qué bueno. Claro, estábamos hablando de esa fragilidad del instante, ¿no? De lo que supone, pero que sin embargo es eterno, porque estamos 100 años después y estamos hablando de ellos. Pero, Eduardo, ¿qué sociedad es la que están fotografiando los hermanos Viñuales? ¿Cómo era esa Huesca de sí, principio del siglo pasado? Hacen un registro de todo. O sea, yo creo que un fotógrafo en aquella época registraba todo, o sea, llegaba a una exhibición aérea por un San Lorenzo a Huesca y allí estaban los fotógrafos, ¿no? Algunos más como una parte de testimonio y otros un poco por la curiosidad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es un avión? Y lo fotografiaban. Los retratos, que hay muchos, con la moda, la llegada de la tecnología a nivel de coches, del parque de bomberos de Huesca, con una flota de coches hispano-suiza. O sea, hay un montón de ellos, digamos que hay que darles las gracias, porque gracias a ellos volvemos a revivir lo que era la Huesca de hace 100 años, ¿no? Si no fuera por esas imágenes, no tendríamos que imaginarnos, pero claro, el tener un testimonio tan evidente, pues tiene mucha fuerza. Y antes de terminar, yo te estaba preguntando qué querían contar los hermanos Viñuales como artistas en esa sociedad. ¿Y vosotros qué queréis contar con este documental, con esta fragilidad del instante, Amalia? Bueno, en todos nuestros trabajos lo que intentamos es rescatar lo que había. Quizá un poco a raíz de Compaire, que él veía que desaparecía. Nos gusta también rescatar testimonios de gente mayor que, bueno, con ellos se va a ir parte de la historia, entonces tenerlos atesorados de alguna manera, ¿no? Y tener esa información para las futuras generaciones. El ir recopilando para que esa historia no se disuelva, ¿no? Exacto. Sí. De alguna forma. Bueno, este no es el único trabajo que habéis hecho. Estabas hablando antes de Santa Rosia. ¿Qué más os ha traído hasta aquí? Vamos a refrescar un poco la memoria. Otros documentales en los que también habéis estado presentes. Bueno, yo conocí a Eduardo a través de Compaire, luego ya fue Sanurbe, 100 años sobre el cielo de Huesca. Ya seguimos con Beulas, que ya cambia de registro completamente, porque no era Pirineo, no era el Alto Aragón, sino que era ya más concreto, ¿no? Ordesa, para el centenario de Ordesa, Santa Orosia y ahora van los Viñuales. Es decir, Eduardo, que estáis, como se suele decir, estáis poniendo luz y taquígrafos a la historia. ¿Y ahora en qué estáis trabajando? Porque me imagino que esto es dejar un proyecto finiquitado y empezar otro, ¿no? Sí, aquí a mí particularmente siempre me pasa lo mismo. Yo los empiezo y nunca los quiero acabar, porque como disfruto de todas las fases del proceso, el ponerle punto y final pues me da cierta, no sé, una nostalgia y que me da como que quieres seguir dilatándolo, pero claro, tiene que tener un punto final. Efectivamente. Estamos trabajando ahora en dos trabajos. Uno es sobre la Guarguera, es un poco dar vida a las voces que allí hay, que se sienten como fuera de todas las fronteras, como que nadie cuenta con ellos, y recogiendo los paisajes, testimonios de gente que vive allí, etc. Y estamos también dando voz a una serie de mujeres
aragonesas que están en el arte, pero que yo creo que no pensamos que no han tenido el reconocimiento suficiente, ya gente de 70 y tantos años, y estamos haciendo un trabajo sobre ellas también, escultoras, mujeres pintoras. que han sido pioneras. Bueno, pues estamos esperando a que lleguéis, porque vemos que trabajo nos falta. Eduardo, Amalia, muchísimas gracias a los dos. Vosotros. Gracias a vosotros. Hay que verlo, esta fragilidad del instante que se presentaba este fin de semana